Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Jorgito, qué gusto tenerte acá. Vengo llegando de vacaciones, amigo. Renovado. Vengo muy feliz, contento, relajado. Hola a todos que nos están viendo por ahí en su casa. Sergito. Hola. Detrás de los micrófonos igual. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a grabar la cuarta cápsula de este proyecto que se llama Hablemos de Frente. Venimos con dos temas hoy día que son bien contingentes. El primer tema es lo que salió referente al recorte presupuestario del sector salud, instruido por Ministerio de Hacienda. Y el otro tema se me olvidó, Jorgito, ¿cuál era? Ausentismo laboral. Ausentismo laboral. Que ayer Jorge fue a una reunión, en realidad hoy día viene llegando una reunión de ausentismo donde tocaron algunos temas y discutieron algunos criterios que se están tomando para ver a qué funcionarios se le van a aplicar los reglamentos relativos al ausentismo laboral. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ver cómo sale esto, ¿ya? Acuérdense que estos son los primeros pilotos que estamos grabando de este podcast para poder después empezar a traer invitados de renombre internacional y nacional y poder darle un poquito más de estatus a esta conversación. Entonces son las primeras las conversaciones preliminares, les vamos a poner, que esperamos salgan bien y vayan sumando cada vez más interesados. Internacional Donald Trump, Michelle Bachelet, ¿va a estar acá o no? No, la mami no se toca la mami. Todavía no. Con la mami no. Todavía no, muy bien. No estamos a ese nivel. Hay que cuidarla. No, hay que cuidarla, sí. Oye, ya entonces comencemos con el tema de restricción presupuestaria. Lo primero, restricción presupuestaria, sí. Que eso es lo más contingente y parece que es lo que le importa más a la gente. Cuéntame, Jorgito, ¿qué estuviste averiguando por ahí? Tú que eres Mateo, tú te sabes los números, las resoluciones, quién lo firmó, quién lo redactó. Esas cosas son importantes para darle finalmente credibilidad a lo que hablamos, ¿no? Sí, mira, el tema de restricción presupuestaria ha sido súper bullado en el último tiempo. Está resonando bastante esto en redes sociales, en los medios de comunicación, ¿cierto? En las propias comunicaciones que emiten desde el nivel central, comunicaciones de gobierno. Lo cierto, digamos, es que estamos en un proceso de transición. Asumió un nuevo gobierno, democráticamente electo, ¿cierto? Así es. Y junto con la llegada del nuevo gobierno ha llegado una serie de instrucciones por parte del Ministerio de Hacienda para cumplir lo prometido. Digamos que un ajuste fiscal en torno a los 6.000 millones de dólares del erario público del presupuesto nacional. Y para eso, a los pocos días de llegado el nuevo gobierno, se emitió un documento, que es una circular del Ministerio de Hacienda, que ordena la restricción del presupuesto e instruye un recorte del presupuesto aprobado para este año del 3%. Oye, y vamos a lo que nos convoca a nosotros particularmente, sí, pues si nosotros no pertenecemos a cualquier ministerio ni a cualquier repartición pública. Pues. Lo más bullado, en los últimos días salió una noticia que circuló por varios medios de comunicación donde se hablaba de recortes presupuestarios específicamente para el sector salud. Sabemos que los hospitales más golpeados a nivel país, los servicios de salud más golpeados están en la región del Biobío, si no me equivoco. Así es. Era el Hospital Guillermo Gran Benavente, que es el Hospital Regional de Concepción, que es el segundo más grande de Chile, con un recorte cercano a los 2.500 millones de pesos, me parece que era. Después habían otros hospitales de la misma región, el Hospital de Los Ángeles, el Hospital Las Higueras de Talcahuano, y no muy atrás ni muy abajo de la tabla estábamos nosotros, por Servicio de Loncaví, con su buque insignia, que es el Hospital de Puerto Montt. 1.500 millones, 1.600 millones era el recorte presupuestario. La gente igual se preocupa, los funcionarios, principalmente por la calidad de la atención, por la postergación que puede significar esto para nuestros usuarios, la pérdida de algunas prestaciones, la resolución de la lista quirúrgica. Obviamente algo que también le preocupa a la gente es de qué manera podrían verse afectadas las remuneraciones, que tampoco hay que perder el foco de eso, pero lo principal siempre tiene que ver con el proceso de atención a los pacientes. Entonces, ¿es posible que pueda haber alguna afectación de ese tipo? Es complejo el escenario, la verdad de las cosas. De hecho, venimos de una suerte de tira y encoge, diría yo, porque en algunos ministerios, digamos, de entrada se dijo se va a recortar un 3%, luego de eso dijeron no para seguridad, digamos, para salud la ministra Chomalí en algún momento dijo que no iba a ser un 3%, sino que iba a ser un 2.5%, ¿cierto? Que en términos, digamos, prácticos es harta plata de diferencia, pero, es harta plata de diferencia, pero en la práctica, digamos, es lo mismo para el resto de los servicios públicos. Y se emitió un decreto, que es el decreto 333, que oficializa el recorte presupuestario y sustrae del presupuesto para este año
algo así cercano a los 400.000 millones de pesos, que para nosotros en Reloncaví significa un recorte aproximado de 2.000 millones de pesos, concentrándose la mayor parte de este recorte en el Hospital Puerto Montt, que es el único hospital de alta complejidad que tiene nuestra red del servicio de salud. Y yo creo que también es importante decir que en este servicio de salud ya venimos de un proceso de recorte o de ajuste presupuestario que comenzó el año pasado. Así es. Y eso igual es bueno que lo sepa la comunidad funcionaria, y si es que alguien no trabaja acá y se informa por este podcast, digamos, el año pasado ya tuvimos una intervención del Ministerio de Salud. Estuvieron apostadas acá las jefaturas de división del Ministerio, de la Subsecretaría de Redes, particularmente para contener el gasto del subtítulo presupuestario asociado a los gastos del personal y a las compras de servicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá sucede un fenómeno bastante particular, y es que en términos de compra, el Hospital Puerto Montt tiene un porcentaje altísimo de compras por trato directo, contrario a lo que dice la norma que la regula, ¿cierto? Que dice que la gran mayoría de los servicios que se contratan tienen que licitarse. Pero acá sucede un fenómeno, digamos, bien particular, y es que se compra mucho por trato directo, y eso era uno de los objetivos de esta intervención del Ministerio. De hecho, para que no quede en el aire igual, el servicio de salud Reloncaví era uno de los servicios de salud que tenía peor rendimiento en el ítem de licitaciones, tratos directos a nivel país. Por lo tanto, igual hay que darle un poquito de sentido de realidad al tema del reajuste. Tampoco hay que satanizarlo. Nosotros entendemos que obviamente existe preocupación en todas las personas, pero también entendemos, porque lo hemos visto de manera directa, existe un uso ineficiente de los recursos públicos en instancias que podría ahorrarse plata si se oficializara, como dice Jorge, y se priorizara finalmente las licitaciones por sobre los tratos directos. Entonces también hay que darle ese sentido de realidad y darnos cuenta y aceptar que, oye, si en realidad estamos haciendo de repente un uso que no es el más adecuado de los recursos. Obviamente nosotros entendemos que la plata se gasta para poder cumplir con los objetivos institucionales, que finalmente es restaurar la salud de los pacientes y de nuestros usuarios, ¿cachai? Si no es otro. Pero sí se puede hacer bajo otras circunstancias y con una optimización en el uso de los recursos fiscales. Entonces hay que darle también ese matiz para que la gente no demonice tanto el tema del reajuste, porque sí, entendemos que hay que hacerlo, pero a nosotros lo que nos preocupa mayoritariamente es de qué manera se va a hacer efectivo. ¿Y cuál es el impacto que va a tener? ¿Y cuál es el impacto? El impacto que va a tener la atención de la población, porque, a ver, aquí hay harto, digamos, de realidad de gestión financiera del Estado, digamos. Siempre va a haber un margen para la eficiencia en cualquier tipo de sistema, no solamente en el sistema de salud, pero pasa que cuando hablamos de eficiencia en salud, tocamos directamente el componente de la atención de salud de una población usuaria, que no tiene otra alternativa muchas veces más que atenderse en el sistema público de salud, donde se concentra el 80% de la población. Sí. Por lo tanto, es tocar un bien que se percibe como fundamental, ¿cierto? Como es la atención de salud. Yo creo que el problema que hemos tenido, porque venimos de este proceso de ajuste, particularmente en temas de gastos del personal, hubo un proceso de ajuste de pago de horas extraordinarias, se normó, digamos, qué servicios podían seguir afecto al pago de horas extraordinarias, al tema de las comisiones de servicio, a las asignaciones de estímulo de la ley médica, digamos, que tenía que regularse, que se conversó con el colegio médico, con la rama, digamos, de los médicos que están en etapa de destinación y formación. Había que hacer un ajuste. ¿Era necesario? Sí. La administración anterior lo presentó, digamos, en esos términos, se acogió bien por el mundo gremial, sí. Porque como se dice, digamos, hay espacio para mejorar, siempre. Es que se logró yo creo que la base de esa aceptación, porque objetivamente nadie quiere que le toquen el bolsillo. Si a mí llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a realizar un ajuste en alguna asignación y eso va a significar que tu sueldo se reduzca en un 5 o 10%, oye, yo también me asustaría. Exacto. Pero finalmente yo creo que la conversación se dio en muy buenos términos y se logró explicar que finalmente la base sobre la cual se estaba realizando el cálculo de las asignaciones no era correcta y había que hacer un ajuste porque finalmente estábamos fuera de la normativa y estábamos cometiendo, entre comillas, un acto de ilegalidad administrativa, ¿no? Sí, irregular, no ilegal, sí, estábamos en una irregularidad y eso se entendió bien y nosotros aspiramos obviamente como asociación siempre a que la gente entienda que cuando las cosas funcionan mal y se están haciendo mal es necesario hacer una revisión y subsanar las cosas que no estén funcionando de manera adecuada, y eso no es malo, es algo que nosotros tenemos que también inculcarle a los funcionarios como dirigentes, de repente como representantes, y algo que hay que saber también comunicar y transmitir de manera correcta.
Así es. De hecho, ¿dónde creo que radica el problema? También creo que es un tema comunicacional, porque si bien el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud le informa a los servicios de salud que va a haber un ajuste importante, ¿cierto?, del presupuesto, la bajada de esta información ha sido bastante problemática, creo yo, porque te dicen, oye, hay que recortar gastos, pero ¿cómo bajas el parámetro de cómo hacer ese ajuste de presupuesto? Y eso yo creo que, porque el Ministerio no lo ha operacionalizado, ¿cierto?, Ajá. para decirte técnicamente dónde hay que recortar, en qué ítem específico, creo que ha sido un problema bastante importante, porque en todos los servicios de salud, y esto lo hemos visto a través del trabajo con la Confederación, se ha interpretado de una manera distinta el cómo tiene que realizarse este ajuste. Sí. Y lo que es más problemático, creo yo, es que sí o sí esto ha tenido una repercusión en la calidad de la atención que se entrega a los usuarios. El día de ayer entiendo que la presidenta del Colegio Médico salió a entregar una declaración en la cual ya se está transparentando, se está informando que en algunos establecimientos ya han habido suspensiones de procedimientos quirúrgicos, ya han habido postergaciones de atención. Por lo tanto, este tema de la interpretación, por ejemplo, con el tema de la cobertura de los ausentismos. Uh-huh. La norma, la ley de presupuesto dice que no se pueden reemplazar ausentismos menores a 30 días. Ya continuo, o sea, si yo no tengo una licencia de 20 días, de 15 días, técnicamente no me pueden reemplazar. Exacto. Entonces, en todos los servicios se hace la excepción, en los servicios críticos, pero los servicios críticos no son el centro de la atención siempre, porque existen otros servicios que son de apoyo, que son esenciales, son fundamentales para asegurar la continuidad de la atención. Por ejemplo, una persona que trabaja en la caldera, una persona que trabaja en el servicio de esterilización, una persona que trabaja en recursos humanos y que se encarga de la tramitación del ingreso de los contratos, por ejemplo, para que al funcionario clínico le paguen a tiempo, digamos. Entonces, esta bajada de la información ha sido bastante compleja y la interpretación que ha habido ha dado pie a que sucedan situaciones en las cuales se ha interrumpido ese tipo de prestaciones. Yo creo que eso es complejo. Yo creo que en ese sentido el Ministerio ha estado al debe en la bajada de la información, porque tuvimos hace poco una reunión acá, una multigremial con el nuevo equipo directivo, parcialmente renovado de Reloncaví, y se nos dice, bueno, se hace un ajuste, digamos, un recorte de 2.000 millones, pero nos inyectan 2.000 millones para gestión de casos oncológicos. Y en teoría deberíamos quedar en suma cero. Exacto. ¿Ya? Pero los recursos para la atención oncológica tienen un periodo bien acotado, creo que son 2-3 meses, digamos, para su ejecución. Vienen los recursos de la campaña de invierno que llegan todos los años, sí, ¿ya? Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa, digamos, es que nos vaya a pasar lo que pasa todos los años, y es que llegamos a septiembre y el presupuesto se acabó. Sí. Y empezamos a acarrear, exacto, deuda, porque sí, ya trae el sistema una deuda arrastrada. Entonces, es difícil que podamos hacer un ajuste, una restricción de presupuesto en este contexto en el que traemos una deuda arrastrada de muchos años atrás. Y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, por supuesto, tienen que hacerse cargo de esto sin tocar el valor de fondo, digamos, que es asegurar la continuidad de la atención. Porque la obligación de asegurar la continuidad es una obligación que nos asiste a todos, sí, en nuestra calidad de funcionario público. Sí. Oye, ¿lo que estás diciendo es una metáfora o una hipérbole? No, es una metáfora. Eso es coyuntural, había que decirlo. No, es metafórico. Pero es bueno lo que dices tú respecto a la bajada de la información, porque creo que es un nudo crítico que se ha venido presentando desde marzo hasta la fecha. Las decisiones están siendo como muy voluntariosas. Yo entiendo el espíritu de fondo, lo comparto también, no tengo conflicto con eso, pero la información ha llegado de manera demasiado muy pausada, muy lenta, de manera muy escueta, ¿sí? Muy escueta, sí, muy escueta. De hecho, recuerdo una entrevista que se le hizo al ministro de Hacienda, donde él cuestionaba por qué razón se había filtrado esta instrucción de ajuste fiscal, y utilizó como 3 conceptos de eufemismo para decir no, que en realidad no era reajuste, que era una recomendación, que después que era sugerencia, no me acuerdo la palabra específica, pero era algo parecido a eso. Entonces, como que quieren hacer cosas, pero no quieren informar bien qué es lo que van a hacer, y cuando se filtra la información después no saben cómo explicar cuál es el fondo y de qué manera se va a aplicar la instrucción, si finalmente en el sistema público todo lo que tiene que ver con gestión financiera se basa en instrucciones que son es básicamente una orden, una instrucción, sí, es una orden, ¿cachai? Son actos administrativos que son públicos, exacto, además. Y son de público conocimiento, exacto. Entonces, pero creo que es transversal, particularmente a nosotros nos afecta porque somos del sector salud, pero yo creo que es transversal para todos los sectores. Y creo que incluso uno puede ir más atrás también, no solamente en este gobierno, sino que en otros gobiernos se ha venido suscitando de manera bien recurrente el tema de la bajada de información.
de qué manera tú vas a realizar ciertas cosas. Me acuerdo que el año pasado veíamos algunos casos de la asociación y analizábamos la ley de presupuesto y habían algunas confusiones igual respecto a la acumulación de los feriados legales, ¿te acordáis? Con el tema del COVID, la ley de presupuesto establecía un mecanismo, mecanismo como tú ibas a acumular los feriados legales. Que se vino arrastrando en varias leyes. Y se venía arrastrando, pero finalmente acá particularmente la instrucción llega de manera muy genérica y como dices tú, cada servicio, cada repartición pública interpreta la instrucción de la manera que ellos lo estiman más correcto y básicamente de acuerdo a la interpretación que los departamentos jurídicos le dan a la orden que es ministerial, pues, ¿cachai? Sí, entonces creo que la bajada de la información viene fallando hace muchos años, no solamente en este gobierno. ¿Se ha acentuado en este? Sí, por supuesto que sí, no nos podemos hacer los lesos, pero es un problema que ya viene arrastrándose y que de alguna manera yo creo que nosotros como asociaciones tenemos que hacer el punto sobre eso también, que las instrucciones tienen que llegar de manera muy clara, cosa que no quede al libre arbitrio de qué manera vas a aplicar la recomendación ministerial. Sí, yo creo que eso es esencial porque una de las cosas que tensiona más a los equipos en este tipo de escenario, de cambio de gobierno, de vaivén político, es que justamente se cambian las autoridades, se cambian los cargos de confianza, y eso produce una sobrecarga directa sobre los equipos técnicos que son los que resuelven este tipo de situaciones en el día a día. Porque, oye, perfecto, tú me das una instrucción, yo necesito esto para mañana, pero también dime cómo lo tengo que hacer. Porque si yo decido cómo hacerlo, después tú me lo puedes cuestionar y eso me puede exponer a otro tipo de situaciones. Y mira, y qué bueno que estás hablando del tema de la bajada de información y del esquema de ajuste y de cómo se ha ido traspasando esa información. Pero creo que no se nos tiene que quedar fuera del análisis algo que de lo que se habla poco, y es el impacto que tiene esto, porque los servicios de salud se relacionan directamente con la red de atención primaria. Y uno de los ajustes más duros que trae esta instrucción del nivel central es la reducción de las transferencias corrientes que financian los planes y los programas que se implementan en la atención primaria. Y es sabido, digamos, que hay mucho, de hecho esto es como de conocimiento público, que hay algunos programas que pueden parecer ser ineficientes porque reciben el presupuesto con algunos meses de diferencia por todo lo que significa el ciclo presupuestario y comienzan a ejecutar esos presupuestos, esos recursos, digamos, ya bien avanzado el año, y cuando ya quieren hacer el cierre contable han ejecutado el 70% de los recursos que se le asignaron. Y eso puede entregar una falsa percepción de que el programa no está siendo eficiente, pero en la práctica esos programas son percibidos como vitales por parte de la población. O sea, hoy día estamos hablando de reducciones, de ajustes o términos de políticas tan importantes como la hospitalización domiciliaria, sí, que depende de la red de atención primaria también en buena parte en nuestra red y también en otros servicios de salud. Entonces, nuevamente el llamado está a especificar de qué manera se va a hacer este ajuste. Había una línea programática, igual si no me equivoco, que mencionaba las camas de pacientes sociosanitarios, también. Que también se había objetado. Entonces, no sé, nosotros acá en la red pacientes sociosanitarios, la mayoría están acá en el recinto seminario, que es donde estamos nosotros. Sí, entonces, bueno, otros hospitales de primer nivel también. Los hospitales de primer nivel, sí, hospitales del área. Maullín, Yanquihue también tienen otros pacientes sociosanitarios. Hay varios hospitales, entonces eso también tensionaría mucho más la red, porque finalmente le quitaría camas, claro, a la red, y eso termina repercutiendo siempre en el hospital de alta complejidad, porque es el hospital que recibe la mayor carga asistencial. Entonces yo creo que sí puede haber una afectación en ese sentido. Ahora hay que ver y desglosar también cuáles son todas las áreas, porque habían varias áreas que eran de las líneas programáticas relacionadas con salud mental, prevención del suicidio, que son cosas que están muy en boga y que están generando mucha repercusión. Nosotros lo vemos. Tuvimos una campaña hace poco ahí en el viaducto, ¿te acuerdas? Sí. Que tuvo la Seremi. Y nosotros lo estamos viendo. Yo particularmente, que trabajo en SAMU, vemos mucha atención prehospitalaria, pero mucha, sinceramente mucha, relacionada con patologías mentales. Hace un par de semanas atrás vimos muchos suicidios que se consumaron, lamentablemente. Fueron muchos en una sola semana. Entonces, a mí me llama la atención que realmente desde el Ministerio, desde la Subsecretaría de Redes, no logren ver los datos consolidados de pacientes que se atienden por patologías de salud mental y los datos estadísticos también de los suicidios en contexto de patología de salud mental. Y lo otro creo yo que es importante es el termómetro social.
digamos. Sí. Cómo esto ha ido repercutiendo en la opinión, digamos, en la aprobación del gobierno. Claro. Pero a mí me parece bastante llamativo, digamos, que hoy día exista de manera transversal un llamado de los alcaldes, por ejemplo. Vi una declaración del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, que Sí. es un alcalde de derecha. Sí, ¿cierto? alcalde de Santiago, de Renovación un Nacional. alcalde emblemático, que es el alcalde Luxich, que es de Lo Barnechea, si mal no me Sí. equivoco, Huechuraba, no me acuerdo cuál de esas dos comunas, pero un alcalde emblemáticamente vinculado con el sector político al cual representa el presidente, y salió junto a todos sus colegas de la Asociación de Alcaldes a cuestionar efectivamente los recortes presupuestarios. Entonces eso te dice algo. Hay algo que no está haciendo sentido. Hay algo que no hace sentido, y eso es importante que la gente igual lo entienda, que cuando se trata de salud, cuando se trata de políticas públicas, no importa el color político que tú tengas, lo que importa es realmente el resultado y el impacto que tiene en la población una política pública. Así es. Y para eso es importante ver estas señales de política pública, ¿cachai? Que se unan personas que son de distintos sectores y que logren alzar la voz y decir, oye, aquí hay algo que se está haciendo mal y hay algo, como dices tú, que no hace sentido, ¿cachai? Así es. Bueno, de hecho, yo creo que también es importante clarificar que esto es un tema que se está abordando no solo en la asociación, sino que también tuvimos un ampliado nacional de dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Salud Chile, a la que pertenecemos. Ujú. Se emitió un documento, un comunicado público el 17 de mayo, y el día de hoy hay un llamado también por parte de las organizaciones sindicales a manifestarse en torno a esta política de restricción o de recorte presupuestario en nuestro sector. Tenemos un documento que vamos a presentar en la delegación presidencial por parte de la Confederación como un llamado a los delegados presidenciales para revisar esta instrucción, para entender también que hay un componente territorial por parte de la restricción presupuestaria, que yo creo que no es menor. No Sí. todos los servicios de salud son iguales. Exacto. A no todos les impacta de la misma manera. Acá recortarle presupuesto a un hospital que es el único hospital de referencia de la red Exacto. del Servicio de Salud Reloncaví, que además opera como centro de referencia para servicios de salud del sur, digamos, y también de Osorno más al norte. Por lo tanto, ese componente tiene que entenderse, digamos, que es relevante también a la hora de restringir el presupuesto. Sí, o sea, para la gente que no lo sabe, lo que dice Jorge respecto al hospital de referencia, el hospital de Puerto Montt era hasta hace poco tiempo referente de neurocirugía de la zona sur austral del país. Desconozco si todavía sigue vigente, porque me parece que en los últimos años el hospital de Punta Arenas ha tratado también de incorporar especialistas en la materia, sí, para mejorar su resolutividad, pero sin embargo el hospital de acá sigue siendo referencia, por lo menos en el área de quemado, de paciente gran quemado. También, es el hospital, claro, de Puerto Montt, el gran referente de la zona sur austral. Entonces, como dice Jorge, yo creo que este componente de territorialidad me parece que no han logrado evaluarlo muy bien desde el nivel central. Obviamente responde a un montón de cuestiones dentro de las cuales tú puedes citar el exceso de centralismo que no se ha logrado cuajar en políticas descentralizadoras que sean más eficientes, pero sí, es importante, sobre todo en esta región, que es una de las regiones que abarca la mayor extensión de territorio en todo el país y que estamos dispersos geográficamente. Acá tenemos 3 provincias que están lejísimos unas de otras. Tienes Palena, Chiloé, y particularmente la provincia de Yanquihue también tiene comunas que están bien retiradas. Tienes Fresia, que está lejos, Calbuco, que es una isla básicamente, Maullín, que está en el otro extremo. Entonces, Palena, imagínate, en el cruce prácticamente al lado de la frontera está Palena, y por Sí. En Chiloé tienes Quellón, que está lejísimo, Quellón. Entonces, sí, la dispersión geográfica que tiene esta región, hace que sea importante darle esa mirada territorial al ajuste presupuestario y ver de qué manera eso podría terminar impactando en todas las personas que están en la zona, en las regiones, en las comunas más extremas. Sí, oye, yo siento que este es un tema que es súper extenso, ¿eh? Y es súper interesante de analizar, y además igual es una cuestión que va a ser una suerte de noticia en desarrollo. Sí. Porque hay oposición firme, digamos, del mundo gremial, de las asociaciones de funcionarios. Vi que en algún momento, hace poquito, una publicación se me cruzó que en el Hospital Puerto Montt se habían juntado las asociaciones de funcionarios, excepto la nuestra, digamos, para hablar del tema de restricción presupuestaria. Creo que estaban en compañía de gente de la CUT. El día de hoy y ayer también entiendo que nuestra confederación estaban trabajando con la CUT en torno a este tema del ajuste presupuestario, pese a que nosotros no somos oficialmente una organización, sí, que pertenece a la CUT. Pero en estas señales que mencionaba adelante yo, señales como política, es importante juntarse con todos. Así es. Sí, es importante juntarse con todos porque las repercusiones, digamos, también son transversales.
Así es que creo que van a seguir habiendo novedades en torno a esto. Yo creo que el tema de ausentismo laboral podríamos abordarlo en una cápsula por separado. Sí. ¿Les parece? Porque para no extenderlo tanto. están pasando cosas interesantes. Viene de la mano también del ajuste presupuestario el tema de abordar el ausentismo, las licencias médicas curativas. Tienen una repercusión importante en la calidad de atención que se entrega, en la continuidad del servicio muchas veces. Ahí el tema de licencias médicas explotó absolutamente después de la pandemia, ¿cierto? Hay una crisis de salud mental. Mucho se habla de, y esto lo escuchamos hace poquito en la multigremial que tuvimos y que al parecer también es parte de la impronta de esta nueva administración, este tema de cuidar al que cuida, ya que es algo que se ha dicho mucho, en la administración anterior también se dijo, pero veamos de qué manera se traspasa esa intención a acciones concretas. Y el artículo 151, que tiene que ver con declarar la vacancia de los cargos, digamos, por licencias médicas superiores a 180 días en un periodo de 2 años, es una cuestión que es súper compleja de abordar, que está relacionada con el fenómeno del ausentismo laboral, que es mucho más complejo que la cantidad de días de licencia médica que tú tienes en un periodo X. Exacto. Por lo tanto, yo creo que podríamos abordarlo un poco más en extenso, para que también tengan la oportunidad, digamos, las personas que nos escuchan, de enviar sus dudas, algunas cosas que quieran que intencionemos, digamos, la discusión, porque el tema de recorte presupuestario yo creo que va a seguir dándonos que hablar. ¿Ya? Sí, y la conversación de las licencias y el ausentismo laboral lo podemos dejar aparejado al tema coyuntural también de Contraloría y todas las observaciones al ausentismo laboral por licencia y mal uso de licencia. Entonces creo que son dos cosas, sí. creo que son dos cosas que pueden ir juntas en esa próxima conversación, porque hay hartos detallitos que son como bien técnicos y importantes para que la gente los logre entender, y los que estén afectados, sean socios nuestros o no, pueden tener claridad respecto a cómo orientar su defensa en caso que les haya tocado bailar con la fea. Así es. No, es un tema bien complejo, tanto para las personas que están en un sumario hoy día por licencia médica, viaje al extranjero, licencia médica, asistencia a los casinos, licencia médica y estar trabajando durante el periodo, digamos, en el sector privado con licencia médica. Es una avalancha de sumarios administrativos. Podríamos cuestionar si existe realmente la capacidad de realizar todos esos procedimientos respetando el marco del debido proceso. Yo creo que no. Sinceramente creo que no, pero es una conversación que es mucho más extensa, ¿ya? Así es que vayan dejándonos sus sugerencias también de los temas que quieren que tratemos acá. Existe la disposición por parte de esta directiva, ya lo vieron, ¿cierto?, a hablar de múltiples temas relacionados con el mundo laboral. Podemos traer gente invitada, ¿cierto?, antes de que lleguen los altos comisionados. Sí. Ahí vamos a echar a andar la red de contactos para que tengamos nuestras visitas ilustres. Hay que también decir que el día de hoy está invitado nuestro compañero dirigente César Octavio Vargas, para hablar de otro tema que tiene que ver con un curso de Derecho Administrativo que hacemos como federación. Octavio no pudo venir por razones personales, pero vamos a tener también una cápsula del curso de Derecho Administrativo para funcionarios de la salud, que es una iniciativa de esta federación, de esta asociación, que hemos venido trabajando fuertemente y que se vincula con esta conversación de fondo que hemos tenido. ¿Sí? Un equilibrio entre las necesidades personales, digamos, de los funcionarios y también de las necesidades del servicio público en el que trabajamos. Sí, oye, y les volvemos a recordar, estos primeros capítulos son básicamente cápsulas de prueba para ver cómo funciona el tema de la grabación, para ir optimizando también los tiempos de conversación, y para que el primer capítulo 1, ver final, sea realmente bueno. Logremos condensarlo en un tiempo acotado, donde no se nos queden temas fuera, pero que la conversación no se extienda más allá de lo humanamente soportable. Sí, no los queremos aburrir de tiempo, sí. No los queremos aburrir, pero estos temas a nosotros, como somos bien ñoños, incluido nuestra voz en off. Yo soy ñoño. No es, es un tema que nos apasiona harto. Este trabajo también implica apasionarse por cosas que no son tan populares de repente, pero que sí son necesarias de saber, de conversar al menos. Se ha perdido harto esto, digamos, de tener una conversación en la cual podemos tener posturas distintas, más no irreconciliables, ¿cierto?, que se pueden poner sobre la mesa. Así es que yo por mi parte quedo súper contento con el contenido de lo que trabajamos el día de hoy. Sí,
La verdad. Agradecer a la gente que nos ha brindado su apoyo también durante todo este tiempo, los primeros 3 capítulos que ha salido el capítulo de las relaciones laborales, salió el primer piloto y también el primer capítulo donde estuvimos con Daniela también andando en el inicio de este podcast. Los queremos dejar invitados para el próximo capítulo. Como dijo Jorge, vamos a tener invitados y agradeciendo todo el apoyo de todos nuestros socios por sobre todo. Esto se va a compartir a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de WhatsApp y también algunas cápsulas en Instagram. Así que muchísimas gracias por ello. Agréguennos a Instagram. No a nosotros, sino que a la asociación. No sé. Sí, Claro, sí, claro. Eso sería todo. Ya, po. muchachos. Un gusto haber Cuídense. conversado esto de ratito con ustedes. Saludos Estamos a en todos, contacto. cuídense. Nos vemos en otro capítulo de Nos Hablemos de Frente. Se van.